Sí. De acuerdo, excelente. Ok, antes de entrar al retículo endoplasmático, vamos a platicar y recordar cómo se sintetizan las proteínas. Eso ya lo saben. ¿Qué necesito para sintetizar proteínas? Aquí, síganme. ¿Qué necesito? RNA mensajero. ¿Y qué más? ¿Qué estas dos bolitas que están acá, qué son? Los ribosomas. ¿Cuáles ribosomas serán? Son libres. Ribosomas libres, ¿no? Ok, ribosomas libres, pero ¿cuáles ribosomas? Aquí hay un núcleo. Entonces, ¿qué tipo de ribosomas? Recuérdenme. Es una célula eucariota. ¿Cómo los distingo de las células procariotas? ¿Por el tamaño? Por su densidad. Tarea, porque se les ha ido olvidando. Tarea, investigar, y la voy a subir hoy. Investigar es tarea vieja, porque eso ya lo saben. Investigar cómo se diferencian los ribosomas de una célula eucariota versus una célula procariota. Es por Era su la densidad. parte menor y la parte mayor, ¿no? Los dos de tienen los una subunidad mayor y una menor, ambas. La de los procariotas Era es, de creo que de 70S y 30S. Ok. 70S en suma. Ok, ok. Por ahí va, pero va a ser una tarea, ¿va? Para que recuerden muy bien cómo diferenciar los ribosomas de una célula procariota y de una célula eucariota. Obviamente, estos son de una célula eucariota. Cuando el RNA mensajero sale del núcleo, aquí sale del núcleo por el poro nuclear, inmediatamente, es una cuestión de segundos, los ribosomas se unen a él y empiezan a traducir generando los primeros aminoácidos de la proteína. Entonces, hay dos caminos para esa proteína. Uno es, camino 1, que esta proteína que se va generando pueda llegar aquí al retículo endoplasmático. Ahorita veremos cómo. Entonces, los ribosomas se van a anclar al retículo y la proteína naciente se genera en la luz del retículo, adentro del retículo. Esa es la vía 1, ¿sí? La vía 2 es que la proteína que se sintetice sea en ribosomas que no se unan al retículo, ribosomas libres. Entonces tenemos de dos opciones. Una, que la proteína se sintetice libre sin entrar al retículo. Aquí se va a sintetizar la proteína en el citoplasma, adquiere con ayuda de otras proteínas también su propio plegamiento. Se empieza a adquirir una estructura primaria, secundaria, terciaria. Estas proteínas que no entran al retículo habitualmente son proteínas más pequeñas, porque en el retículo se le adhieren carbohidratos. Aquí no se adhieren carbohidratos. Entonces son proteínas más pequeñas. ¿Cuál sería su lugar de función de estas proteínas más pequeñas? Habitualmente, las proteínas que se sintetizan libres en el citoplasma, o sea, con los ribosomas que no se unen al retículo endoplasmático, esas proteínas son proteínas que tienen secuencias señales para ingresar al núcleo, o son proteínas que van a la mitocondria, o proteínas que van a los cloroplastos. Entonces, las proteínas que se sintetizan libres en el citoplasma a través de estos ribosomas que no se unen al retículo, son proteínas más pequeñas que pueden ingresar a otros organelos, particularmente núcleo, mitocondrias, cloroplastos. ¿Hacia dónde van las que sí entran al retículo endoplasmático? Estas proteínas que entran al retículo endoplasmático, cuando entras al retículo, no vas a hacer una proteína libre. Estas proteínas salen del retículo adentro de vesículas. Al salir por medio de vesículas, estas proteínas me sirven para organelos que son organelos que están conformados en vesículas, como lisosomas, ¿sí? O estas proteínas pueden servirme. Acuérdense, esta es la célula, aquí está el núcleo, salen los RNA mensajeros, se le unen ribosomas, entonces estos que van hacia el retículo endoplasmático y se pegan ahí y la proteína se genera adentro del retículo, salen en vesículas. Y estas vesículas, una opción es que lleguen a la membrana y saquen el contenido, las proteínas que tenían salen de la célula. Eso sería un proceso de exocitosis en una vía secretora. Un ejemplo puede ser la insulina. La insulina se genera dentro de la célula beta pancreática, pero su trabajo es afuera de la célula, ¿sí? Entonces, para salir de la célula, hay que ponerla en una vesícula para que salga de la célula. Entonces, las proteínas secretoras habitualmente salen, las proteínas que su trabajo es fuera de la célula, salen por una vía secretora por medio de vesículas. Vamos a acercarnos un poco más. Síntesis de proteínas en ribosomas libres. Estas proteínas, ya dijimos, pueden ir al núcleo, algunas se van a los peroxisomas,
ya llega el Día de Muertos y vamos a ver si alcanzamos a llegar ahí, pero los peroxisomas, cuando nace, se les llaman peroxisomas fantasmas, ¿sí? Entonces, luego veremos por qué se les llaman fantasmas. Pero las proteínas que se generan libres podrían ir a estos peroxisomas fantasmas. Yo me los imagino cuando digo peroxisomas fantasmas, así como en el Pac-Man. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no conocían el Pac-Man. Entonces, como Sí. es, ¿sí lo conocen? No puedo. Sí. Claro que sí. Uy, estoy sorprendido entonces. Bueno, como esos espectros que iban comiendo así, entonces los peroxisomas aparentemente, muchos de ellos nacen vacíos, como si fueran un fantasma, y luego se van llenando de sus proteínas. Por eso se les llama peroxisomas fantasmas de inicio. Entonces, las proteínas con las cuales se llenan los peroxisomas son muchas de ellas proteínas que se sintetizaron con RNA y ribosomas libres. Y ya que está la proteína, se internaliza en el peroxisoma y da origen a la función del peroxisoma. Hay otras proteínas que se van a los cloroplastos, a las mitocondrias, otras más, una vez que se sintetizan, se regresan al núcleo, como las que tienen que ver con la replicación, la transcripción, todas ellas se regresan al núcleo. Entonces, las proteínas que se sintetizan libres en el citoplasma son proteínas más sencillitas, más pequeñas, pero muchas de ellas también funcionan como enzimas. Las de la glucólisis, algunas son parte del citoesqueleto, pero vean, no son proteínas que van a salir de la célula, porque para salir hay que tener un medio de transporte de salida, y el medio de transporte son las vesículas, y estas proteínas libres que se sintetizan con ribosomas libres, pues habitualmente pues no van a entrar a una vesícula de salida. Para eso hay otro sistema. Entonces, justo estas que quieren salir, que se sintetizan, aquí está el núcleo, sale el RNA, se le unen los ribosomas y estos, cuando empiezan a sintetizar la proteína, estos ribosomas van a ir y se van a pegar a la membrana del retículo, aquí, para que la proteína que van haciendo crezca adentro del retículo. Habitualmente, estas proteínas se pueden, incluso pueden moverse de una parte del retículo a otra, a como vayan madurando, hasta llegar al aparato de Golgi, también dentro de vesículas. Y algunas pueden regresarse otra vez al retículo. Otras van a formar lisosomas. Y otras más sirven para llevar proteínas que van a salir de la célula. Entonces, las que se generan dentro del retículo, habitualmente, pues son proteínas más elaboradas porque tienen carbohidratos. Entonces, son proteínas ligeramente distintas, todas están constituidas de aminoácidos, pero su funcionamiento es distinto, ya que se van a acomodar en compartimentos donde se regresen las vesículas o estas vesículas, ¿sí?, se vayan a la membrana. ¿Se acuerdan del proceso de endocitosis y exocitosis o eso ya no lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Aquí hay una célula, este es el núcleo, aquí está el retículo, el aparato de Golgi, entonces sale una vesícula aquí. Esa vesícula se pega a la membrana. Si le hiciéramos un acercamiento solo a esto, lo que veríamos es que la vesícula se va pegando a la membrana hasta que llega a la membrana y ya está adherida. Entonces su contenido, que era esta vesícula, ya puede salir de la célula. Su contenido salió. ¿Qué pasó con la membrana de la vesícula? ¿Qué pasa con la membrana? Sí, adelante, adelante, por favor. Según yo queda dentro de la célula. No, ¿qué pasa con la membrana de la vesícula? ¿Se degrada? ¿Se degrada? No. ¿Qué pasa con la membrana de la vesícula? ¿Se vuelve parte de qué membrana? La membrana. De la membrana citoplasmática. Entonces vean cómo la membrana citoplasmática es un organelo totalmente fluido. Cada vez que sale una vesícula, le da un pedacito de nueva membrana. Pero entonces la célula se volvería enorme, enorme, porque van saliendo y saliendo vesículas. Eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque cuando llegan moléculas que quieren entrar a la célula, forma una vesícula para entrar, ¿sí?, en un proceso de endocitosis o una bacteria que se va a comer. Entonces, cada vez que algo entra por medio de vesículas, se lleva un pedacito de membrana. Entonces, la célula se haría chiquita, chiquita, chiquita y desaparecería. Oye, ¿por qué no ocurre? Porque cada vez que salen moléculas a través de vesículas, ¿qué pasa? Le da un nuevo pedacito de membrana. Entonces, vean, la célula va creando nueva membrana cada vez que sale una vesícula y cada vez que entra una se lleva un pedacito de membrana. Es un sistema de entrada y salida, exocitosis, endocitosis. ¿Sí? Ok, lo voy a ocupar más adelante.
Recordatorio de la traducción, eso ya lo vimos, porque eso va a pasar también dentro y afuera del retículo. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo el RNA mensajero, llegan las subunidades, una subunidad pequeña, que es la primera que se ensambla, luego viene una subunidad grande, y esta subunidad grande tiene, ¿se acuerdan? 3 sitios, un sitio de salida, un sitio P y un sitio A. Y entonces el primer aminoácido entra en el sitio P y el segundo aminoácido entra en el sitio A y así se van formando los enlaces peptídicos para tener esta proteína naciente. Si es en ribosomas libres, pues la proteína terminará de sintetizarse y tendremos una proteína completa con su estructura que adquiere en el citoplasma. Pero si esta proteína requiere modificaciones, tendrá que ingresar al retículo. La pregunta es, ¿cuándo sabe que tiene que ingresar al retículo y cuándo no? Entonces, vamos a platicar un poquitito de cuál es el mecanismo que usan las proteínas para saber que tienen que entrar al retículo o no. ¿Qué tienen esas proteínas? Entonces, esto se conoce como un sistema, un modelo para síntesis de proteínas secretoras que se unen a través de los ribosomas al retículo endoplasmático. Entonces, aquí están los ribosomas. Los ribosomas de inicio están libres, ¿sí? Estos ribosomas libres, aquí está el núcleo, voy a poner el núcleo acá, salieron por los poros nucleares y una vez que están el RNA aquí afuera, se unen inmediatamente los ribosomas, la subunidad pequeña, la subunidad grande, y empiezan a sintetizar la proteína. Van uniendo los aminoácidos desde que salió, no pegado al retículo. Todos están libres de inicio. Ahí es donde se toma la decisión de cuáles pueden entrar al retículo para acabar de sintetizarse y cuáles no. La pregunta es, ¿quién decide eso? La respuesta es que la proteína que se va sintetizando, los primeros aminoácidos que se sintetizan, esto que está en rojo, unos 15 aminoácidos, sirven para que se le una proteína que se llama SRP, que es una proteína de reconocimiento a esta secuencia que está en rojo. La reconoce y se pega al complejo que va generando la proteína, los ribosomas y la proteína naciente. Si no tengo esta secuencia, ¿sí?, de reconocimiento, ¿qué va a pasar? No entra. Y en consecuencia, ¿qué pasa, Sebastián, si no entra? Pues sería un ribosoma libre. Y entonces la proteína se sintetiza ¿dónde? En el citoplasma. Proteína que tenga esta secuencia, entonces la proteína de reconocimiento de la señal se va a unir al sistema y en la membrana del retículo endoplasmático hay justo una proteína, aquí está, una proteína que cruza la membrana, entonces sería de esta manera, una proteína transmembranal, cruza la membrana, y entonces esa proteína es reconocida, esta proteína es un receptor para reconocer a la proteína que reconoce a su vez a la secuencia señal de la proteína naciente. Una vez que esta es reconocida, el sistema conformado por el ribosoma, la subunidad grande, la subunidad pequeña. Entonces, aquí en las subunidades, aquí pueden ver, resulta que esta entrada es como un traslocador, se le llama traslocón, porque va a traslocar la proteína que estaba afuera hacia el interior. Pero esto, para no hacerlo al azar, resulta que tiene un proceso donde este traslocón, como si fuera un pequeño poro, no es un poro, pero es un sistema de unas proteínas que es como una compuerta, está cerrada. Llega el ribosoma, porque están al lado del receptor, llega el ribosoma, se asienta en el traslocón, lo reconoce y se pega ahí, pero para asegurarse que no ocurrió al azar, el traslocón tiene cerrada la compuerta. Para poderla abrir, la llave es justo la secuencia señal. Esa secuencia señal es reconocida, se quita el tapón y se abre el sistema para que la proteína naciente crezca dentro del retículo endoplasmático. Si por azar se pegara un ribosoma que no lleva esta secuencia, no se va a poder abrir y no va a poder internalizar la proteína que va creciendo, que va elongándose, a la que le van pegando aminoácidos. Pero ocurre algo bien importante también. Esta proteína que está aquí, que va justo creciendo en el interior del retículo, rápidamente lo que ocurre es que llegan proteínas que se llaman chaperonas. ¿Qué es un chaperón? ¿Un ayudante? ¿Una protección? No. A lo mejor ya no se usa, pero antes, y se escucha discriminatorio, pero así funcionaba, es que cuando sobre todo una mujer joven salía con un hombre
que salía fuera de la casa, no era raro que el hermanito fuera el chaperón. ¿Qué significaba? Que no podía salir sola sin que hubiera un chaperón, alguien que la acompañara. Entonces, estas proteínas chaperonas, su trabajo es funcionar como un acompañante, sí, pero es más que eso. Se le llama chaperonas justo por eso, porque le ayudan a la proteína, ¿sí?, a que no sea degradada, a adquirir su conformación. Entonces, estas chaperonas llegan, se pegan a la proteína naciente, evitan que sean degradadas, pero también tienen una función, le cortan la secuencia señal. Ya no requiere esa secuencia señal que le permitió ingresar al retículo. Ya no va a tener esa secuencia señal, ¿sí? Va a tener otras que veremos luego, pero esa ya no. Entonces, ¿qué ocurrió? Se internalizó, hay una translocación de la proteína específica de una secuencia, y una vez que se internaliza, esa proteína debe de adquirir una conformación. Si no adquiere la conformación adecuada, esa proteína no puede salir del retículo hasta que adquiera la conformación, y entonces debe de haber alguien que revise, ¿no? Porque si no, la proteína se podría salir así. Entonces debe de haber alguien que revise que la proteína tiene la conformación adecuada. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, que el RCP se va, o sea, después de dejar ahí a la proteína. Así es, se despega de la estructura, ¿sí? Y queda libre, lista para pegarse a otro sistema de ribosomas que lleven la proteína, ¿sí? Y le ayude a internalizarse, ¿sí? Entonces se libera para volver a hacer su trabajo. Cuando ya lo hizo un número de veces y la proteína ya no trabaja bien, tiene un sistema de ubiquitina. Se ubiquitina la proteína y la reconocen como una proteína que ya está viejita, digámoslo así, o sea, una proteína que ya no puede hacer su trabajo de manera eficiente, y entonces llega un sistema y la degrada. Pero de inicio, esta proteína va a ser reciclada para hacer el mismo trabajo. Jubilan ¿Sí? a la proteína. Pues digamos que la jubilan, diríamos que pasa mejor vida, porque sus aminoácidos van a servir para formar proteínas nuevas. ¿Sí? Bueno, Es un, un porque reciclaje. jubilada seguiría ahí, pero habitualmente ya no sigue ahí cuando ya no funciona. Profesor, Entonces, ¿le puedes regresar solo para ver el nombre sí, de sí, las claro que sí. proteínas? Gracias. De nada. Entonces, este es un acercamiento. Vean, aquí están los ribosomas, aquí. Este es el RNA, la proteína que se está sintetizando, la secuencia señal, aquí está el receptor, esta sería la proteína que le sirve para reconocerlo, o sea, la proteína de reconocimiento de la secuencia señal, aquí está el translocador, y este es el péptido señal. La proteína va a ir generando más aminoácidos que forman los enlaces péptidicos y se va a hacer una proteína más grande, pero hacia el interior del retículo. Ahora recuerden, Profe, sí, dijo que eran 15 aminoácidos las de la señal. aproximadamente, es un Ok. pedacito pequeñito, varía, en algunos se ha observado un poquito más pequeña, pero en promedio 15 aminoácidos. Ahí la idea es que esos aminoácidos están conservados, no pueden ser cualquier aminoácido, es una secuencia específica que varía en algunos, pero es específica. Si lo cambiamos, ya no va a ser reconocido, ¿sí? Es una secuencia conservada para poder entrar al retículo endoplasmático. Pero si se acuerdan, el sistema es de polirribosomas. Muchos ribosomas anclados al RNA para producir la proteína. Entonces, vean cómo funcionaría. Entonces, llega el sistema, llega la proteína de reconocimiento a la señal, lo pega, aquí ya se va generando, si lo vemos desde este nivel, aquí es una nueva, logra internalizarla, le cortan el péptido señal, va creciendo, se genera una proteína y aquí ya adquirió una estructura, incluso ya terciaria, ¿sí? Entonces, vean, es un sistema de polirribosomas, muchas proteínas generadas al mismo tiempo de un mismo mensajero. Entonces debe de haber un sistema muy eficiente porque la célula puede requerir miles de proteínas al mismo tiempo sintetizadas en el retículo, dentro del retículo, ¿sí? Entonces vean que es un sistema que debe ser muy bien afinado y muy, muy hábil para regularse. Entonces imagínense, una célula le exige el ambiente de pronto miles de proteínas distintas. Entonces el retículo empieza a generarlas, se producen dentro, pero las tiene que estructurar, les tiene que dar una conformación adecuada. ¿Qué pasa dentro del retículo endoplasmático? Lo que va a ocurrir dentro del retículo endoplasmático es que se sintetiza la proteína, se le quita el péptido señal, pero no solo eso, a la proteína se le van a agregar carbohidratos y no son carbohidratos al azar. Resulta que son un grupo de carbohidratos que siempre son iguales. 2 N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas. Esto que está aquí.
Y además, estos carbohidratos están pegados a la membrana del retículo endoplasmático, en la parte interna, a través de un fosfolípido que sería el dolicol fosfato. Aquí lo pueden observar. Entonces, aquí se pegan esos carbohidratos, aquí se conforman, y hay una proteína que su trabajo es cortarlos y pegarlos, pero solamente en un tipo de aminoácido, en una asparagina. Solamente ahí les pega, ¿sí?, los aminoácidos. Entonces vean cómo es muy importante estas modificaciones que va a tener la proteína. Esto no ocurre en las proteínas que se sintetizan libres. Solo ocurre en las proteínas que están adentro del retículo. Entonces, muy brevemente, ¿cómo se va a dar este sistema? Es un sistema un poco, parecería rebuscado para la célula, porque síganme un poquito. Este es el paso 1. Entonces, aquí está el dolicol. Primero se agregan unos grupos fosfatos y a través de esta unión con los grupos fosfatos se van a agregar de inicio, vean, 1, 2, 3, 4, 5 residuos de manosa. Se van a ir agregando. Aquí está. Pero está hacia el exterior, o sea, hacia afuera del retículo. Pero las modificaciones, el pegado de estos carbohidratos a la proteína ocurre adentro del retículo. Por lo tanto, hay un sistema de translocación. Esto que estaba afuera ahora gira y está hacia el interior del retículo. Ya en el interior hay otras enzimas que le van a ir pegando más carbohidratos. Y vean, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 residuos de manosa. Adicional a esos 9 residuos de manosa, se le van a pegar 3 residuos de glucosa. Aquí están, ¿sí? Y aquí tenemos los 2 residuos de N-acetilglucosamina. Entonces vean cómo se va a ir formando una molécula compleja de carbohidratos que ya que esté conformada, la van a cortar, ¿sí? Solo se quedan los fosfatos, la van a cortar y la van a pegar a la proteína para volverla una proteína compleja que tiene no solo aminoácidos, sino carbohidratos. Eso ocurrió ¿dónde? Dentro del retículo endoplasmático. Pero además de ser útil para ser reconocida esa proteína por los carbohidratos que tienen, vean esta parte, el control de calidad de la estructura de la proteína. La proteína se sintetiza, se le pegan los carbohidratos. ¿Se acuerda que llevan 3 residuos de glucosa? Estos 3 residuos de glucosa es bien importante porque a como vaya adquiriendo su conformación, ¿sí?, secundaria, terciaria, esos residuos van a ir siendo eliminados por unas enzimas que se llaman glucosidasas. Le quitan los residuos de glucosa. Cuando adquiere la conformación, hay unas proteínas que se encargan de evaluar si tienen su conformación correcta. Si tienen la conformación correcta, podrán salir del retículo y dirigirse al aparato de Golgi, la mayoría de ellas. Pero si no tienen una conformación correcta, por ejemplo, canelcina es parte del sistema que evalúa esa conformación. Si no tienen la conformación correcta, el sistema es permisivo. No tienes la conformación terciaria adecuada, ¿qué hace? Te pone otra glucosa. Al ponerte otra glucosa, evita que la proteína sea degradada por el sistema de proteosomas. Es un sistema de proteínas que cuando las reconoce sin un plegamiento adecuado, las degrada. Entonces, para evitar que sea degradada, el sistema le vuelve a poner una glucosa y le da oportunidad de que vuelva a plegarse nuevamente. Si no se plega correctamente, el sistema la detecta y como para plegarse le quita la glucosa nuevamente, le da una nueva oportunidad de volverse a plegar pegándole otro residuo de glucosa. ¿Ven cómo el sistema lo que quiere no es degradar a la proteína? Necesita que adquiera su conformación, porque degradarla, se imaginan, transcribirla, traducirla, costó energía. No la quieres degradar de inicio. Entonces le das oportunidad de que se pliegue correctamente. Si después de 3 a 4 posibilidades de plegamiento no logra plegarse correctamente, ahora sí el sistema del proteosoma la va a reconocer y ¿qué creen? ¿Qué creen que le va a pasar? ¿Qué le hará el proteosoma? ¿La degrada? La degrada y los aminoácidos servirán para generar nuevas proteínas. ¿Sí? Entonces vean que tener carbohidratos no solo le sirve para ser reconocida en su función. Los carbohidratos también sirven para el plegamiento correcto de la proteína. ¿Y qué pasa cuando una proteína no se pliega correctamente? Profe, es Sí. que ya es la 1. Ya es la 1. Uy, en lo mejor de la clase, pues. Está bien. Bueno, para la siguiente clase hablamos del estrés del retículo, ¿va? Sí. Les mandé una tarea que la mayoría respondió, pero un número importante todavía no responde.
¿sí? Entonces vamos a continuar con ella y vemos aparato de Golgi el día miércoles, ¿sí? Sí, profe. Ok, nos vemos el miércoles, que estén muy bien. Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe, una gracias. duda. Sí, dígame, adelante. Dijo que el examen es dentro de 8 días, el miércoles, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Ah, ok, Lo sí, vamos a porque- confirmar. El lunes no hay clases, ¿no? El lunes que viene no hay clases, por eso es que nos retrasa un poquito. Ok. ¿sí? Bueno, Profesor. sería eso. Sí, ¿Sabes si este adelante. viernes también hay clases o no? ¿Perdón? ¿Sabes si este viernes también hay clases? Según yo sí, ¿no? O no me digan, bueno, yo no tenemos clases nosotros, pero porque Según no. yo, lunes y martes, no sé, es que no hay clases. Según yo, solo lunes y martes no hay actividades, pero el viernes, según yo, sí. Ok, bueno. Nos vemos el miércoles, que estén muy bien. Profe,